pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo. En esta fascinante exposición, nos adentraremos en el misterioso mundo de los líderes de las bandas y su periplo por las cárceles de El Salvador. Los familiares de los detenidos han intentado desesperadamente averiguar qué les ha ocurrido. Cuando uno piensa en líderes de bandas en prisión, se imagina a gángsters pavoneándose con monos hechos a medida, exigiendo caviar y teniendo su club de fans en forma de compañeros de prisión. En El Salvador, el caso es completamente distinto. Los líderes de las bandas y sus miembros están recluidos en una megacárcel de máxima seguridad, sin colchones y sin apenas comida. Les cortan las alas, asegurándose de que no tengan ninguna oportunidad de continuar con sus actos maliciosos en prisión. Dentro de las celdas, las camas son planchas de metal y hay 2 retretes abiertos. Una mega pesadilla para los célebres líderes de las bandas. En lo más profundo del corazón de El Salvador, un país que se enfrenta a las cicatrices de la guerra y la violencia de las bandas, se encuentra una instalación envuelta en historias de oscuridad y desesperación. Aquí, la mano dura del gobierno para combatir la influencia de las bandas ha llevado al estado de emergencia, suspendiendo las libertades civiles y llenando la prisión hasta los topes. Estas bandas, incluidas las tristemente célebres MS-13 y Barrio 18, no tienen su origen en suelo salvadoreño, sino en las calles de Los Ángeles, California. Deportados a una patria que apenas conocían, estos pandilleros encontraron en el caos de la posguerra un terreno fértil para sembrar las semillas de un nuevo ciclo de violencia. La afiliación a una banda es el principal criterio de clasificación, y la prisión es un mosaico de territorios marcados por fronteras invisibles pero palpables. Los miembros de la MS-13 y de Barrio 18 son alojados en los mismos bloques y celdas. Los líderes de estas bandas, conocidos como shot callers, están aislados del resto de la población. Se les aloja en unidades especiales, a menudo en régimen de aislamiento, para limitar su influencia e interrumpir sus cadenas de mando. A pesar de estas medidas, persisten los rumores de que las órdenes se transmiten a través de mensajes codificados y señales sutiles. La reclusión en régimen de aislamiento, utilizada como herramienta para controlar a los líderes más influyentes de las bandas, inflige su marca de daño psicológico. El aislamiento extremo y la privación sensorial que se experimentan en estas unidades de aislamiento pueden provocar una serie de síntomas, desde alucinaciones y paranoia hasta autolesiones e ideación suicida. Las condiciones de hacinamiento de la prisión contribuyen aún más a la tensión mental, ya que los reclusos a menudo se ven obligados a turnarse para dormir debido a la falta de espacio. La proximidad constante con los demás, sin oportunidad para la intimidad o la reflexión tranquila, crea un estado de hipervigilancia y estrés crónico. A medida que los años avanzaban hacia el siglo XXI, estas bandas se afianzaron en la vida salvadoreña y su influencia llegó hasta el corazón de las comunidades empobrecidas. La extorsión, el tráfico de drogas y las brutales disputas territoriales se pusieron a la orden del día, y la tasa de asesinatos se disparó, lo que le valió a El Salvador el sombrío título de capital mundial del asesinato. En un intento desesperado por recuperar el control, el gobierno salvadoreño, dirigido por el presidente Nayib Bukele, declaró una guerra sin cuartel a la actividad de las bandas. El estado de excepción promulgado en marzo de 2022 otorgó amplios poderes a las fuerzas del orden, lo que dio lugar a detenciones y encarcelamientos masivos. En este clima de miedo y represión nació la mega prisión Secot, un símbolo de la línea dura del Estado y un depósito para los miles de personas atrapadas en la redada, culpables e inocentes por igual. No sabemos si los detenidos han cometido algún delito. En medio de la escalada de la batalla contra el dominio de las pandillas, el gobierno salvadoreño dio un paso decisivo y polémico. Erigió la megaprisión Secot, una instalación colosal diseñada para ser el eje de su estrategia para desmantelar el dominio de las bandas sobre el país. Esta prisión se construyó para aislar y contener a los delincuentes más peligrosos, cuya existencia en las calles amenazaba la seguridad nacional. El Estado ya no negociaría ni toleraría la presencia de bandas dentro de sus fronteras. Se diseñó para romper el ciclo de violencia, interrumpiendo las operaciones de las bandas, cortando sus líneas de comunicación e impidiendo que ejercieran influencia más allá de los muros de la prisión. El gobierno promocionó el Secot como un mal necesario, un lugar en el que podría restablecerse el Estado de Derecho y el público podría encontrar un respiro del terror de la guerra entre bandas. Sin embargo, bajo la superficie de esta narrativa, se cernían interrogantes sobre el verdadero coste de una instalación de este tipo, no solo en dólares, sino también en dignidad humana y justicia. Cuando se cerraron las puertas del Secot, el mundo se quedó mirando, preguntándose si esta fortaleza sería un bastión de seguridad o una tumba de horrores para los que quedaran atrapados a su paso.
De un plumazo, se promulgaron una serie de medidas legales extraordinarias que otorgaban a las fuerzas del orden una autoridad sin precedentes. Se suspendieron los controles y equilibrios habituales del debido proceso, y el derecho a una defensa legal quedó en suspenso. Este estado de excepción se convirtió en el catalizador de una amplia campaña de encarcelamientos masivos, que pronto llenaría hasta los topes la megaprisión Secot. Bajo este nuevo régimen, la policía y el ejército estaban facultados para detener a personas por meras sospechas de pertenencia a una banda. El resultado fue una redada que atrapó a más de 66.000 personas, lo que representa más del 1% de la población del país. La velocidad y la ferocidad de la represión no se parecían a nada que se hubiera visto antes en el país. Las calles, antes repletas del ajetreo cotidiano, estaban ahora inquietantemente silenciosas, ya que muchos jóvenes desaparecieron en las entrañas del sistema penitenciario, mientras que otros pasaron a la clandestinidad. La megaprisión Secot se convirtió en el destino final de miles de personas, un depósito tanto para los culpables como para los desafortunados que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La población carcelaria se disparó y empezaron a surgir historias de celdas abarrotadas y escasez de recursos. El estado de excepción había preparado el terreno para una crisis de derechos humanos, oculta tras los altos muros y el alambre de espino del Secot, una crisis que pronto reclamaría la atención del mundo. Entre los imponentes muros de la megaprisión de Secot, una sombría realidad se despliega lejos de la mirada pública. Diseñado para incapacitar a los criminales más duros de El Salvador, el centro gime ahora bajo el peso de su creciente población reclusa. El hacinamiento se ha convertido en la norma, y los informes indican que las celdas previstas para un puñado de personas albergan ahora a decenas de detenidos, con sus cuerpos apretados en medio de un calor sofocante. Las condiciones dentro del Secot son desgarradoras. Escasean los alimentos y el agua, y los reclusos solo reciben una escasa ración de tortillas, judías y arroz. No hay colchones. Solo hay camas de metal diseñadas para que los miembros de las bandas estén lo más incómodos posible. Las instalaciones sanitarias son lamentablemente inadecuadas para el número de reclusos, lo que da lugar a condiciones insalubres propicias para la propagación de enfermedades. El acceso a la atención médica es escaso y circulan historias de reclusos que sufren dolencias no tratadas, infecciones e incluso la muerte. Las medidas de seguridad son incomparables, una respuesta necesaria a la peligrosa clientela que hay entre sus muros. El perímetro está rodeado de capas de alambre de espino, las torres de vigilancia se ciernen ominosamente y las cámaras de vigilancia vigilan el extenso complejo de forma constante y sin pestañear. Dentro de estos confines, las operaciones diarias son máquinas bien engrasadas de rutina y control. Los reclusos son contados varias veces al día y sus movimientos se coreografían con precisión militar. El personal de la prisión, entrenado para tratar con los delincuentes más duros, actúa bajo vigilancia constante. Son los encargados de imponer el orden en este entorno de alto riesgo, donde un solo paso en falso puede conducir al caos. Su presencia recuerda a los reclusos la dinámica de poder en juego y la inutilidad de la resistencia ante una autoridad tan aplastante. El coste psicológico del encarcelamiento en la megaprisión Secot es una epidemia silenciosa, que se arrastra por las celdas superpobladas como una niebla omnipresente. Los miembros de las bandas, despojados de su libertad y empujados a un entorno de vigilancia y control constantes, se enfrentan a una batalla diaria contra la angustia mental que conlleva la vida entre rejas. El impacto comienza con la abrupta separación del mundo exterior, una transición chocante que deja a muchos reclusos luchando con un profundo sentimiento de pérdida y aislamiento. La implacable monotonía de la vida en prisión, marcada por una rutina adormecedora y la falta de actividades estimulantes, desgasta la psique y conduce a una erosión de la esperanza y del sentido de la autonomía personal. Para los miembros de bandas, los efectos psicológicos se ven agravados por la presión de mantener una fachada de dureza y lealtad al código de su banda. Esto a menudo significa reprimir las emociones y la vulnerabilidad, lo que puede exacerbar los sentimientos de ansiedad y depresión. El miedo a mostrar debilidad ante los demás miembros de la banda crea un entorno en el que los problemas de salud mental no se abordan ni se tratan. En ausencia de una atención y un apoyo adecuados en materia de salud mental, muchos reclusos recurren a los únicos mecanismos de afrontamiento de que disponen, que pueden incluir el abuso de sustancias
o un mayor arraigo en la cultura de las bandas. Las cicatrices psicológicas que deja el encarcelamiento en la megaprisión CECOT son profundas y duraderas, y afectan no solo a los reclusos, sino también a la comunidad en general cuando estas personas son puestas en libertad. Puede que los muros de la CECOT Mega Prison contengan los cadáveres de los miembros de las bandas, pero las jerarquías y la política de estas siguen prosperando, impertérritas ante el hormigón y el acero. En este microcosmos del mundo exterior, las estructuras de poder de la MS-13 y Barrio 18 se reproducen meticulosamente y se mantienen con ferocidad. Los líderes de las bandas ejercen su influencia a través de una compleja red de comunicación y lealtad, incluso cuando están segregados o en régimen de aislamiento. Emiten órdenes a través de una cadena de mando que desciende hasta los rangos más bajos, garantizando que se sigan sus directrices. La política de las bandas se desarrolla en los espacios compartidos de la prisión, donde una mirada o un gesto pueden tener el peso de un mandato. Estas jerarquías lo dictan todo, desde el acceso al contrabando hasta la aplicación de las normas de la banda. Los miembros compiten por el favor y la posición, sabiendo que su estatus dentro de la banda puede significar la diferencia entre la supervivencia y la vulnerabilidad. Los líderes, a su vez, deben afirmar constantemente su dominio para evitar los desafíos de los ambiciosos subordinados o de las facciones rivales. La política en el seno de CECOT no solo tiene que ver con el poder, sino también con la supervivencia. Los miembros de la banda confían en sus afiliaciones para protegerse de otros grupos y, en ocasiones, de guardias corruptos o abusivos. La solidaridad de la banda ofrece una apariencia de seguridad en un entorno en el que la violencia puede estallar en cualquier momento. Sin embargo, esta dependencia de las estructuras de las bandas también perpetúa un ciclo de violencia y represalias. Las disputas entre bandas o las luchas internas por el poder pueden desembocar en enfrentamientos sangrientos, convirtiendo la prisión en un campo de batalla donde lo que está en juego es la vida y la muerte. La política de bandas dentro de la mega prisión CECOT es un espejo del caos y la anarquía que estos grupos llevan a las calles, un implacable juego de tronos que se desarrolla en las sombras del encarcelamiento. En medio de la dura realidad de la megaprisión CECOT, los programas de rehabilitación son como raros oasis en un desierto de desolación. Aunque el objetivo principal del centro es la contención y el castigo, se hacen esfuerzos, aunque limitados, por ofrecer vías de cambio a quienes las buscan. Los programas disponibles suelen carecer de personal y fondos suficientes, y luchan por hacer mella en la abrumadora necesidad de rehabilitación de la enorme población penitenciaria. Se ofrecen oportunidades educativas, formación profesional y tratamiento del abuso de sustancias, con el objetivo de dotar a los reclusos de las habilidades y la mentalidad necesarias para una vida más allá de las bandas y la delincuencia. Sin embargo, la eficacia de estos programas se ve obstaculizada por la omnipresente cultura de las bandas que domina el entorno penitenciario. La participación en iniciativas de rehabilitación puede verse como una traición a la lealtad a la banda, y los que participan pueden sufrir las repercusiones de sus compañeros. Esto crea una importante barrera de entrada, ya que el miedo a las represalias puede disuadir a los reclusos de buscar la ayuda que necesitan. Los programas pueden ser un salvavidas para los pocos que consiguen navegar por estas aguas traicioneras. El aprendizaje de un oficio, la obtención de un diploma de equivalencia de enseñanza secundaria o el tratamiento de los problemas de abuso de sustancias proporcionan un rayo de esperanza para un futuro diferente. La relación entre los funcionarios de prisiones y los miembros de las bandas de la megaprisión CECOT es un complejo tapiz tejido con hilos de tensión, desconfianza y, de vez en cuando, una hebra de comprensión mutua. Los guardias son los encargados de imponer el orden, los soldados de primera línea en una batalla interminable por mantener el control sobre algunos de los individuos más peligrosos de El Salvador. Cada día, estos guardias caminan por la cuerda floja, equilibrando la necesidad de autoridad con la realidad de estar en inferioridad numérica. Se enfrentan a la desalentadora tarea de controlar a reclusos a menudo endurecidos por años de guerra entre bandas y que pueden ver a los guardias como la encarnación del sistema que los oprime. Esta dinámica puede conducir a un entorno volátil en el que los enfrentamientos son frecuentes y el potencial de violencia está siempre presente. La representación legal, o la falta de ella, es otro factor crítico. Los que tienen acceso a abogados competentes pueden impugnar los cargos, negociar acuerdos de culpabilidad o apelar para que se reduzcan las penas. Por el contrario, los reclusos sin asistencia letrada suelen quedar a merced de un sistema judicial rápido e implacable. Los defensores públicos, desbordados,
pueden carecer del tiempo y los recursos necesarios para organizar una defensa eficaz, lo que aumenta la probabilidad de que se prolonguen las condenas y se limiten los recursos. La disparidad en la representación legal subraya los problemas más amplios de desigualdad y justicia en El Salvador. El efecto dominó de la megaprisión CECOT se extiende mucho más allá de su perímetro fortificado, afectando a las vidas de innumerables familias salvadoreñas. Para muchos, la abrupta desaparición de un ser querido en el sistema penitenciario ha dejado un vacío lleno de incertidumbre y desesperación. Madres, padres, hermanos e hijos se enfrentan a la realidad de que su familiar, culpable o simplemente atrapado en el lugar equivocado, ahora forma parte de una masa sin rostro entre rejas. La falta de información y comunicación agrava la angustia de estas familias. Muchas han pasado meses sin tener noticias de quienes desaparecieron en el CECOT. La ausencia de garantías procesales significa que algunos quizá nunca sepan si sus seres queridos están vivos o muertos, y mucho menos si volverán a casa algún día. Este trauma colectivo se ha filtrado en el tejido más amplio de la sociedad salvadoreña, creando un clima de miedo y desconfianza. Mientras que algunos ciudadanos consideran que la represión es necesaria para restablecer la ley y el orden, a otros les preocupa la erosión de las libertades civiles y la posibilidad de que personas inocentes se vean arrastradas por las políticas agresivas del gobierno. La historia de la megaprisión CECOT no es solo la de una batalla contra elementos criminales. Es también la historia de una sociedad que se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones. Mientras El Salvador continúa navegando por el complejo terreno de la justicia y la seguridad, los ojos del mundo siguen fijos en el coste humano de este experimento sin precedentes de encarcelamiento. El estado de excepción y los posteriores encarcelamientos masivos en la megaprisión CECOT han sumido a El Salvador en un polémico debate jurídico y ético. La suspensión de las libertades civiles, incluido el derecho a un juicio justo y a la defensa legal, ha suscitado duras críticas por parte de defensores internacionales de los derechos humanos y expertos jurídicos. Las acciones del gobierno han hecho saltar las alarmas sobre la posible violación de leyes tanto nacionales como internacionales, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que El Salvador es signatario. El marco jurídico que suele sustentar una sociedad justa se ha visto trastocado, y los informes sugieren que muchos detenidos han permanecido recluidos sin cargos formales ni pruebas concretas de actividad delictiva. Esto ha dado lugar a acusaciones de detención arbitraria, una práctica que socava el Estado de Derecho y abre la puerta a posibles abusos de poder. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su condena, destacando las terribles condiciones existentes en el CECOT y las implicaciones más amplias para la justicia. Sostienen que la lucha contra las bandas no puede hacerse a expensas de los derechos humanos fundamentales y que las políticas de seguridad deben equilibrarse con el respeto de las libertades y la dignidad individuales. La violencia de las bandas en El Salvador. Las raíces de la violencia de las bandas en El Salvador están profundamente entrelazadas con la historia del país, marcada por el conflicto y el desplazamiento. La Guerra Civil Salvadoreña, una saga de 12 años de derramamiento de sangre, que se extendió de 1979 a 1992, asoló la nación, dejando más de 75.000 muertos e incontables desplazados. En medio del caos, muchos salvadoreños buscaron refugio en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, con la esperanza de encontrar seguridad y un nuevo comienzo. La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, y Barrio 18, también conocida como la Pandilla de la Calle 18, empezaron a absorber a jóvenes salvadoreños, ampliando sus filas. Estas bandas proporcionaron a sus miembros un sentimiento de pertenencia e identidad, pero también trajeron consigo un ciclo de violencia que acabaría por seguir a los salvadoreños de vuelta a su patria. En la década de 1990, cuando Estados Unidos aplicó políticas más duras contra las bandas, muchos de sus miembros fueron deportados a El Salvador, un país que aún se tambaleaba por las secuelas de la guerra y que no estaba preparado para hacer frente a este nuevo tipo de soldados. Los pandilleros deportados encontraron en el caos de la posguerra salvadoreña un terreno fértil para trasplantar la cultura pandillera que había arraigado en las calles de Los Ángeles. Esto sentó las bases para el crecimiento explosivo de la violencia de las bandas en El Salvador, una lacra que dominaría la nación durante décadas. Con el regreso de pandilleros curtidos a El Salvador, se preparó el terreno para la proliferación de una epidemia de pandillas que se extendería por todo el país. La Mara Salvatrucha y la pandilla Calle 18, armadas con las brutales tácticas aprendidas en las calles de Los Ángeles, comenzaron a establecer su presencia con un nivel de ferocidad sin precedentes en la historia del país. Las bandas se hicieron con territorios en los barrios de San Salvador y más allá,
e impusieron su dominio con mano de hierro. La extorsión, el narcotráfico y el asesinato se convirtieron en su moneda de cambio mientras luchaban no solo entre sí, sino también contra cualquier apariencia de autoridad que se atreviera a desafiar su dominio. El gobierno salvadoreño, aún frágil tras la guerra civil, se vio superado en armamento y maniobra por estas bandas callejeras, que se estaban transformando rápidamente en sofisticadas organizaciones delictivas. La MS-13 y la banda Calle 18 implantaron un estricto código entre sus filas que exigía lealtad y obediencia absolutas. La rebeldía se castigaba con la muerte, y las filas de las bandas se engrosaron con jóvenes reclutas, muchos de los cuales no veían otro camino para sobrevivir en un país con escasas oportunidades. Los tatuajes se convirtieron en marcas de lealtad, con intrincados diseños que significaban el compromiso de cada uno con su banda, un signo permanente y visible de una vida entregada a la causa de la banda. La influencia de las bandas se extendió más allá de los centros urbanos y llegó a las zonas rurales, donde se infiltraron en las comunidades y sembraron el miedo. Nadie era inmune a su alcance. Empresas, funcionarios públicos e incluso la policía eran blanco de su intimidación. El poder de las bandas no residía solo en su número, sino en su capacidad para infundir terror y un control psicológico sobre la sociedad que paralizaba barrios enteros y les permitía actuar con impunidad. A medida que aumentaba el número de muertos y los gritos de las víctimas quedaban sin respuesta, crecía la notoriedad de las bandas y El Salvador se convertía en uno de los países con mayor índice de homicidios del mundo. El país estaba sumido en una crisis, con la MS-13 y la pandilla Calle 18 en el epicentro, que mantenían a la nación como rehén de sus violentos caprichos. Esta insidiosa forma de control debilitó la economía local, cerró negocios familiares y ahogó cualquier esperanza de prosperidad. Las familias quedaron destrozadas, no solo por la pérdida de seres queridos en homicidios relacionados con las bandas, sino también por el reclutamiento forzoso de sus hijos. Los niños, que apenas llegaban a la adolescencia, eran especialmente vulnerables, a menudo obligados a unirse a las bandas bajo amenaza de violencia contra ellos o sus familias. Para las niñas, la situación era aún más angustiosa, ya que corrían el riesgo de ser reclamadas como novias de los miembros de las bandas, un término que apenas ocultaba los abusos sexuales y la explotación que sufrirían. Los servicios públicos, incluidos los policiales y sanitarios, estaban desbordados y a menudo resultaban ineficaces. Los agentes de policía, superados en armamento y personal, se enfrentaron a la tarea imposible de proteger a una población que había perdido la fe en su capacidad para frenar la amenaza de las bandas. Los hospitales, por su parte, se convirtieron en puertas giratorias para las víctimas de la violencia de las bandas, y las salas de urgencias eran testigos habituales del coste humano de la guerra de bandas que se desataba fuera de sus muros. El sistema educativo tampoco se libró. Las escuelas, concebidas como santuarios del aprendizaje, se convirtieron en lugares de reclutamiento para las bandas. Los profesores denunciaron casos de miembros de bandas que se infiltraban en las aulas para reclutar alumnos o atacar a sus rivales, convirtiendo lo que deberían haber sido espacios seguros en escenarios de miedo. El impacto psicológico en los niños fue profundo, y muchos sufrieron traumas, ansiedad y el temor constante de ser el próximo objetivo. El tejido mismo de la sociedad salvadoreña se vio asediado a medida que el imperio de la ley daba paso al dominio de las bandas. El omnipresente clima de miedo y el incesante ciclo de violencia dejaron a los ciudadanos atrapados en una realidad de pesadilla, con el espectro de las bandas cerniéndose sobre todos los aspectos de su existencia. El gobierno salvadoreño, que se enfrentaba a una nación sitiada, respondió a la crisis de las bandas con una serie de estrategias y políticas destinadas a recuperar el control y restablecer el orden. Al principio, el enfoque fue el de la fuerza bruta, un reflejo de la desesperación por combatir el dominio de las pandillas sobre el país. A principios de la década de 2000, el gobierno puso en marcha la política de mano dura, caracterizada por una enérgica represión de los miembros de las bandas. Las detenciones masivas y las largas penas de prisión estaban a la orden del día, ya que las fuerzas del orden intentaban desmantelar las estructuras de las bandas retirando a sus miembros de las calles. Sin embargo, estas políticas provocaron a menudo el hacinamiento de las prisiones, convirtiéndolas inadvertidamente en caldo de cultivo para una mayor actividad de las bandas. Entre rejas, los líderes de las bandas siguieron orquestando operaciones delictivas, y las jerarquías y redes de las bandas se afianzaron aún más. Finalmente, el gobierno consideró la posibilidad de negociar una tregua entre las dos bandas dominantes, la MS-13 y la banda de la Calle 18. Esta tregua
facilitada por mediadores como la Iglesia Católica y la Organización de Estados Americanos, condujo a una reducción significativa, aunque temporal, de la tasa de homicidios. Sin embargo, la tregua fue recibida con escepticismo por la opinión pública y fue criticada por otorgar concesiones a las bandas, lo que, según algunos, solo sirvió para legitimar su presencia y su poder. A medida que la tregua se deshacía, la violencia volvía a recrudecerse y el gobierno se veía obligado a replantearse su enfoque. En 2015, se introdujo un nuevo plan, El Salvador Seguro, centrado en la prevención, la rehabilitación y la reintegración, junto con esfuerzos continuos de aplicación de la ley. Este plan pretendía abordar las causas profundas de la pertenencia a las pandillas, como la pobreza y la falta de oportunidades, al tiempo que reforzaba las fuerzas policiales con mejor formación y recursos. A pesar de estos esfuerzos, las bandas demostraron ser adversarios resistentes, adaptándose a las tácticas del gobierno y encontrando nuevas formas de ejercer su influencia. Las respuestas iniciales del gobierno salvadoreño sentaron las bases para una lucha constante contra la violencia de las bandas, que requeriría un enfoque polifacético para desmantelar la compleja red de delincuencia que había atrapado al país. En medio de la lucha del gobierno por sofocar la violencia de las bandas, surgieron organizaciones comunitarias y no gubernamentales como aliados fundamentales en la lucha por restaurar la paz y la estabilidad en El Salvador. Estos grupos, a menudo arraigados en las comunidades a las que sirven, ofrecieron un rayo de esperanza a través de programas e iniciativas que trataban de abordar los factores sociales que contribuían a la epidemia de las bandas. Una de estas organizaciones, Homies Unidos, se convirtió en un faro para el cambio al abogar por estrategias de prevención e intervención contra las bandas centradas en los derechos humanos y el desarrollo comunitario. Pusieron en marcha programas destinados a proporcionar a los jóvenes en situación de riesgo alternativas a la vida de las bandas, como apoyo educativo, formación laboral y salidas artísticas que les permitieran expresarse de forma no violenta. Otra iniciativa destacada fue el programa Yo Cambio, establecido dentro del sistema penitenciario para rehabilitar a los miembros de las bandas que mostraban voluntad de dejar atrás su pasado violento. Este programa ofrecía formación profesional, apoyo psicológico y oportunidades educativas, fomentando un entorno en el que los antiguos miembros de las bandas podían desarrollar nuevas habilidades y prepararse para su reintegración en la sociedad. En las calles, los centros de divulgación conocidos como Casa de la Cultura se convirtieron en santuarios para los jóvenes. Estos centros ofrecían un espacio seguro para el aprendizaje y el ocio, lejos de la influencia de las bandas. Actividades como la música, la danza y el teatro no solo enriquecieron las vidas de los participantes, sino que también promovieron la identidad cultural y la cohesión de la comunidad. Las organizaciones religiosas también desempeñaron un papel fundamental, ofreciendo programas que iban desde la mediación entre miembros de bandas hasta el apoyo a las familias afectadas por la violencia de las bandas. Las iglesias se convirtieron no solo en lugares de culto, sino también en plataformas para que los líderes comunitarios abogaran por la paz y mediaran en los conflictos. Estos esfuerzos de las organizaciones comunitarias y no gubernamentales fueron cruciales para sembrar la semilla del cambio, demostrando que la lucha contra la violencia de las bandas requería no solo una fuerte presencia de las fuerzas del orden, sino también un profundo compromiso para sanar y reconstruir el tejido social de las comunidades salvadoreñas. La decisión de los jóvenes salvadoreños de unirse a las bandas no suele ser una elección, sino una triste necesidad, impulsada por una compleja red de influencias económicas, sociales y familiares. El atractivo de la vida de las bandas en un país marcado por la pobreza y las oportunidades limitadas puede ser abrumador para los jóvenes que buscan un sentido de pertenencia y un medio de supervivencia. Económicamente, el panorama de El Salvador es desolador para muchas familias, con escasez de empleo y bajos salarios. La promesa de obtener beneficios económicos a través de actividades de las bandas, como la extorsión y el tráfico de drogas, puede resultar tentadora para quienes no ven otro camino para mantenerse a sí mismos o a sus seres queridos. Las bandas ofrecen una forma perversa de empleo en un entorno en el que las oportunidades legítimas son escasas. Socialmente, la omnipresente cultura de la violencia y la glorificación de la vida de las bandas ejercen una poderosa influencia en las mentes impresionables. En los barrios donde las bandas son la autoridad más visible, sus miembros suelen ser vistos como figuras de poder y respeto. Para los jóvenes que se sienten marginados e impotentes, el respeto y el miedo que inspira la pertenencia a una banda pueden llenar el vacío dejado por una sociedad que no ha sabido validar su valía.
Las influencias familiares también desempeñan un papel importante. En los hogares fracturados por la guerra civil y la violencia actual, muchos niños crecen sin figuras paternas estables ni modelos positivos. La ausencia de un entorno familiar enriquecedor los hace vulnerables a las bandas, que astutamente intervienen para llenar el vacío, ofreciendo una sensación de familia y protección. Para algunos, unirse a una banda es una tradición familiar, con generaciones atrapadas en el ciclo de lealtad a las bandas. Además, el sistema educativo salvadoreño no suele proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y propicio. El acoso y el reclutamiento de las bandas en las escuelas empujan a los estudiantes a abandonarlas, lo que les lleva a buscar la aceptación y la comunidad dentro de la estructura de las bandas. Estos factores crean un potente cóctel que empuja a los jóvenes salvadoreños a los brazos de las bandas, perpetuando un ciclo de violencia y delincuencia que ha atenazado al país. Para romper este ciclo, es necesario abordar los problemas económicos, sociales y familiares subyacentes que alimentan el fuego de la pertenencia a las bandas. El carácter transnacional de las bandas salvadoreñas, en particular la MS-13 y Barrio 18, es un aspecto crítico de su resistencia y crecimiento. Estas bandas no se limitaron a adaptarse a su entorno, sino que evolucionaron hasta convertirse en entidades internacionales, y las políticas de deportación de Estados Unidos desempeñaron un papel importante en su expansión. La deportación de pandilleros experimentados con conocimientos de sofisticadas tácticas delictivas y conexiones en Estados Unidos transformó el panorama de las pandillas locales en El Salvador. Trajeron consigo un nivel de organización y brutalidad nunca visto en la cultura pandillera del país. Este vínculo transnacional permitió a las bandas participar en actividades delictivas más complejas, como el tráfico internacional de drogas y la trata de personas, convirtiéndolas en formidables redes criminales. Esta exportación no frenó la influencia de las bandas, sino que amplió su alcance, creando un ciclo en el que los miembros deportados reclutaban a nuevos miembros en El Salvador, algunos de los cuales acababan llegando a Estados Unidos y continuaban el ciclo de violencia y delincuencia. La dinámica transnacional de estas bandas ha planteado importantes retos a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a través de las fronteras. La lucha contra estas bandas exige cooperación internacional y un profundo conocimiento de sus tácticas y estructuras en constante evolución. La historia de la MS-13 y Barrio 18 no se limita a las fronteras de un solo país. Es un relato de la globalización que ha salido mal, en el que las políticas de deportación han tenido consecuencias imprevistas que siguen repercutiendo en todos los países. La omnipresente violencia de las bandas en El Salvador ha repercutido profundamente en las pautas migratorias, sobre todo en el desgarrador fenómeno de los menores no acompañados que emprenden peligrosos viajes a Estados Unidos. Huyendo de las amenazas y el derramamiento de sangre diarios, estos jóvenes salvadoreños emprenden un viaje plagado de peligros, impulsados por la esperanza de escapar del ciclo de violencia que les espera en casa. Las cifras son asombrosas. Desde la ruptura de la tregua entre bandas en 2021, Estados Unidos ha visto aumentar drásticamente el número de menores salvadoreños no acompañados en sus fronteras. Estos niños, algunos de tan solo 8 o 9 años, a menudo recorren miles de kilómetros, enfrentándose a un terreno traicionero y a la misericordia de los contrabandistas de personas, conocidos como coyotes, en su búsqueda de seguridad. Por el camino, son vulnerables a la explotación, los abusos y los secuestros, y muchos desaparecen o son víctimas de la misma violencia de la que intentan escapar. Los que consiguen llegar a la frontera estadounidense a menudo se encuentran con un complejo sistema de inmigración. Se enfrentan a la detención y a la incertidumbre de los procedimientos de asilo sin el apoyo de familiares o tutores legales. El impacto de esta migración va más allá de las historias individuales de los niños. Es un síntoma de la crisis general de El Salvador. Las familias se desgarran y los padres que se quedan en el país se enfrentan a la agonía de no saber el destino de sus hijos. Las comunidades pierden generaciones a causa de la emigración, lo que desestabiliza aún más el tejido social del país. El éxodo de menores no acompañados pone de manifiesto las terribles circunstancias de El Salvador y subraya la necesidad de soluciones integrales para abordar las causas profundas de la violencia de las bandas. También supone un reto humanitario para Estados Unidos y otros países receptores, que deben hacer frente a la afluencia de jóvenes migrantes vulnerables que necesitan protección y cuidados. En las escuelas, la presencia de bandas perturba el entorno educativo, creando una atmósfera de intimidación y distracción que dificulta el aprendizaje y el desarrollo. La amenaza constante de reclutamiento,
o de represalias por desprecios percibidos contra los miembros de las bandas hace que aumente la vigilancia entre los estudiantes, que a menudo están demasiado preocupados por sobrevivir como para centrarse en sus estudios. Las relaciones comunitarias se resienten a medida que se erosiona la confianza ante las normas y las represalias impuestas por las bandas. Esta ruptura de la cohesión social hace que los jóvenes se sientan aislados y sin apoyo, lo que agrava aún más su malestar psicológico. Aunque la actual guerra contra las bandas pueda parecer inhumana, se produjo después de que más del 90% de los salvadoreños votaran a favor de ella. Los salvadoreños votaron a favor de ella y la aceptaron como una solución milagrosa para poner fin a las matanzas y ofrecer una apariencia de paz y tranquilidad. Vea el siguiente vídeo para más contenido interesante.